Bienvenidos, bienvenidas. Nuevamente en el rincón más acogedor de la casa, con los libros acá cerquita, especialmente ahora que está llegando el otoño y que por la ventana vemos que las hojas se mueven, ya hojas secas, como que viene una época más linda para leer y también para comentar libros. Hoy quiero hablar de una de las novelas de John Grisham, probablemente una de sus novelas más especiales, distinta. John Grisham, como buen abogado que es, nos tiene acostumbrados a novelas cuya narrativa siempre gira alrededor de pleitos, de cuestiones judiciales, de abogados. Pero esta en especial, esta novela, que es un libro delicioso, es una historia así muy costumbrista, es casi autobiográfica, es completamente distinta de todas las demás que ha escrito John Grisham. La novela se llama La Granja, es muy extensa y, como ya dije, es semi-autobiográfica. Está ubicada en la Arkansas rural en los años 50 y si bien se trata de la vida y de los sufrimientos y de los trabajos de esos sufridos granjeros, de esa zona rural de Estados Unidos, de los jornaleros, inclusive de los inmigrantes que llegaban solamente para trabajar, temporeros. En realidad la historia va mucho más allá y profundiza las pasiones humanas. Como ya dije, al ir atravesando la historia y lo que ocurrió en esa Arkansas rural de los años 50, también nos trae datos que tal vez no son tan conocidos y que en otros libros de él no hemos visto. Como dije, es una novela costumbrista, está narrada en primera persona por el nene de la familia, el hijo, el pequeño de la familia, y se trata de una familia rural, sencilla, muy trabajadora, dueños de campos, pero esos campesinos sufridos, que año a año cada cosecha es para pagar las deudas de la anterior y que sin embargo le siguen apostando a seguir sembrando. Por supuesto, en Arkansas rural, en los años 50, algodón. Este Luke, el protagonista, que es un chico de 7 años, vive con sus abuelos, a los que él llama papi y gran por el diminutivo de grandmother, y con sus padres. Hay un tío que es el que no está presente en la narrativa, no está presente en el escenario de la novela, pero está muy presente porque es el que está en la guerra, está lejos, está en una guerra y no ha vuelto. Esta familia muy humilde y además con las condiciones rurales que se vivían en esa época, todos los años siembra algodón y todos los años tiene que contratar jornaleros. Lo curioso de esta historia y lo curioso de la historia es que había dos tipos de trabajadores, lo que llamaríamos ahora golondrina. Uno de esos grupos estaba formado por mexicanos que cruzaban la frontera y venían en camiones solamente para trabajar en la cosecha de algodón y se volvían. Como casi todos los años volvían los mismos, ya eran conocidos por la gente de la zona. Y por otro lado, venían campesinos de las montañas, mucho más pobres que los campesinos que los contrataban, y viajaban familias enteras en camiones y camionetas, se instalaban como podían en carpas y trabajaban también durante la época de la cosecha del algodón. En este caso, los Chandler, que son los dueños del campo, la familia de Luke, contrata un grupo de mexicanos que alojan en una especie de galpón y una familia, los Spruill, que son montañeses. En esa familia viene una chica de la cual se enamora Luke con sus 7 años y entre toda su extensa familia un hermano, Hank, que es un pendenciero, un resentido, uno que está muy enojado por tener que venir a trabajar para unos campesinos que él considera que están por debajo de él.
Así que vayamos imaginando la trama, ¿no? La familia dueña de la tierra que tiene que contratar gente. En el mismo lugar tienen que trabajar los mexicanos y esta familia. Todo esto además atravesado por un hilo conductor que, además de ser la cosecha del algodón, con todos los detalles de lo que significa ir por los surcos recogiendo el algodón en bolsas, y trabajaban todos, incluyendo al nene de 7 años, el otro hilo conductor es la radio. La radio que traía las noticias de la guerra lejana, pero también traía los partidos de fútbol americano, a los cuales eran todos adictos, a todos les encantaba. Entonces la radio a la noche que ponían los dueños de casa en el porche era escuchada también por los montañeses y también por los mexicanos. Geográficamente está situada, ya lo dije, en Arkansas rural, cerca de un pueblito, Black Oak, donde todos viven del algodón y donde la vida social transcurre entre la desmotadora de algodón, el negocio de ramos generales, casi todos viviendo a crédito. Como ya dije, cada cosecha era para pagar la anterior. Dentro de toda esta historia que se va desarrollando, la mamá de Luke no quiere quedarse ahí. Ella trabaja a la par de los demás, tiene su huerta, cuida a su gente. Si hay que salir a los surcos, sale. Pero ella no quiere quedarse, porque ella se da cuenta que año tras año el esfuerzo, el trabajo, la lucha que van llevando solo alcanza apenas para sobrevivir. No ve posibilidades de progreso. Pero se quedan porque ahí están sus suegros, papi y gran, como ya dije, los abuelos, y la tierra que es de ellos. Y esa lucha y ese empecinamiento en que la tierra tiene que dar para vivir, porque en esa tierra están desde hace mucho, mucho tiempo. Hay también un punto clave en esta historia que es la casa donde ellos viven, que es una casa de madera, como se construyen las casas en Estados Unidos y más en la Arkansas rural. Y es objeto de burla por parte de estos que vienen de la montaña porque no está pintada. Y hay toda una historia alrededor de la pintada exterior de la casa que es como un tema de condición social, de burla, de mi casa, aunque está en la montaña, la tengo pintada y ustedes no. Entonces, el esfuerzo del nene por querer pintarla, hay toda una historia muy simbólica que gira en torno a pintar la casa. Algo que para nosotros hoy es algo que ni siquiera lo consideramos. Y sin embargo ahí es como un punto de inflexión y un punto de focalizar en un aspecto de la vida de ellos las diferencias sociales que puede haber por tener o no tener pintada la casa. La novela es muy larga, pero es absolutamente interesante desde el principio hasta el fin. Y entonces hay desbordes de ríos, hay vecinos a los que hay que ayudar, hay un tema social con los más pobres del condado. Y finalmente, como todas las novelas de John Grisham, hay una parte de suspenso y una parte de crimen. El nene involuntariamente es testigo de un crimen. Un crimen que ocurre entre justamente estos dos grupos antagónicos que tienen que encontrarse bajo ese sol calcinante del verano, con el apremio de cultivar el algodón antes de que empiecen las lluvias. Hay una historia de amor entre uno de los mexicanos y la hija de los montañeses y el hermano de esta chica, que es un violento y es un pendenciero. Finalmente se enfrentan los intereses, las culturas, el odio, y el hermano termina muerto a manos del mexicano. Sin embargo, este crimen queda impune. Todo el mundo está trabajando, está ocupado, y este, que era un pendenciero y que se emborrachaba, aparece o aparecerá en el río, alcoholizado, muerto. Casi al final de la historia,
cuando todos estamos mirando al cielo porque tememos que se largue a llover y se les arruine lo que queda de la cosecha y se pierda otra vez el ingreso de la familia y todos vuelvan a ser más pobres que antes, todos los que estamos leyendo estamos atentos a esos nubarrones que se van formando y al apuro de todos por cosechar de una forma desesperada. Finalmente, la cosecha fracasa o fracasa gran parte por las tormentas. La historia de amor tiene un desenlace esperable. Huyen y se van a vivir a la ciudad el mexicano y la hija de los montañeses. Es como, esa parte es como un símbolo, ¿no?, de la sociedad que se va a ir formando en las ciudades, de gente que emigra desde el campo. Y en este caso, además mezclándose, ¿no?, mezclando hasta etnias. Y aunque nos pese, porque ya le tomamos cariño a la granja, a la casa que lograron pintar y a los abuelos, Luke se va con su mamá y su papá a buscar un futuro mejor en la ciudad, dejando definitivamente atrás a sus abuelos, a su infancia y a toda esa magia que tenía vivir en el campo, aún en la pobreza, en la Arkansas rural de la década del 50.